Bienvenidos al video sobre el informe de puntaje del estudiante del Sistema de Exámenes de Rendimiento y Progreso de California, o CASP, producido por el Departamento de Educación de California, o CDE. Este video ayudará a que usted y su hijo comprendan los informes de puntaje del estudiante de las evaluaciones Smarter Balanced de Artes del Lenguaje Inglés, Lectoescritura o ELA y de Matemáticas y de la Prueba de Ciencias de California o CAST. Veamos un informe de puntaje del estudiante de muestra de una estudiante del quinto grado llamada Sofía. En la primera página, el informe de puntaje de Sofía tiene el número de identificación estatal de la estudiante o SSID, el año escolar en que tomó las pruebas, el grado que está cursando, y su nombre y dirección. La página 1 del informe de puntaje del estudiante da una descripción breve del CASP y del significado de los puntajes. Además, en la primera página hay un código QR y un enlace con el sitio web de Starting Smarter. Este sitio web está diseñado específicamente para padres y tutores y brinda más información sobre el informe de puntaje de su hijo y también tiene varios recursos gratuitos. Las evaluaciones Smarter Balanced de ELA y Matemáticas se administran en los grados 3 a 8 y en el grado 11. La evaluación de los estándares académicos de ciencias de California, o CAST, se administran en los grados 5 y 8 y solamente una vez en la escuela preparatoria. Hay 4 niveles de logro que los estudiantes pueden obtener. Nivel 1, mínimo. Nivel 2, desarrollado. Nivel 3, proficiente. Y nivel 4 avanzado. Las páginas 2 y 3 describen los puntajes de Sofía en ELA y Matemáticas. En la parte superior de cada página, la sección Puntuación Global muestra el nivel general de rendimiento y el puntaje de Sofía. El número grande indica el nivel de rendimiento de Sofía y el número de 4 cifras indica cómo se ubica el puntaje de Sofía con relación a la escala general de puntajes de su grado. En ELA, la flecha indica que Sofía demostró conocimientos y habilidades y proficientes en el nivel de grado 5. Su puntaje total de 2,540, que se encuentra en el nivel 3, la ubica en el nivel proficiente. Sofía se encuentra dentro del rango de puntajes para quinto grado, que es de 2,200 a 2,730. La próxima sección brinda información sobre el historial de puntajes obtenidos por Sofía en los últimos 3 años. Su puntaje general y nivel de rendimiento han mejorado desde que estaba en tercer y cuarto grado. Esta gráfica muestra qué puntaje obtuvo Sofía en cada uno de los 3 años. Como los estudiantes no toman la prueba de ELA y Matemáticas en los grados 9 y 10, la sección de historial de puntajes no aparecerá para los estudiantes que están en el grado 11. En su lugar, aparece información sobre el Programa de Evaluación Temprana o EAP. El EAP es una de las varias medidas utilizadas por la Universidad Estatal de California para evaluar el nivel de preparación de los estudiantes del grado 11 para tomar cursos de nivel universitario y determinar la asignación de cursos para estudiantes entrantes.
Los resultados no se usan para ingresar en la universidad. A continuación, aparecen los resultados de Sofía en las dos áreas de rendimiento de cada prueba. Para ELA, la primera área, lectura y comprensión auditiva, indica que también comprende Sofía la información escrita y oral. Hay 3 niveles posibles de rendimiento: por encima de la proficiencia, en o cerca de la proficiencia y por debajo de la proficiencia. Sofía obtuvo el nivel en o cerca de la proficiencia en esta área. La segunda área, escritura e investigación, indica que también utiliza las habilidades de investigación y se comunica por escrito. En esta área obtuvo el nivel por encima de la proficiencia. En el caso de matemáticas, los padres y tutores también pueden ver los resultados en 2 áreas de rendimiento: conceptos y procedimientos y prácticas matemáticas. La primera área mide que también aplica los conceptos y procedimientos matemáticos para resolver problemas. La segunda área mide que también aplica estrategias para resolver problemas complejos y que también explica su razonamiento para llegar a la solución. Obtuvo una calificación de por encima de la proficiencia en conceptos y procedimientos y por debajo de la proficiencia en prácticas matemáticas. En la página 4 podemos ver el rendimiento de Sofía en su ensayo, sus medidas de Lexile y Quantile, como también una comparación del puntaje de Sofía con el promedio de su escuela y también del estado. La sección superior contiene el rendimiento de Sofía en su ensayo. La primera oración explica el tipo de ensayo que se le asignó. Esta sección explica que el ensayo de Sofía se calificó en 3 categorías. La primera es organización y propósito. Obtuvo un puntaje de 3 de 4 puntos posibles. La segunda categoría es desarrollo y elaboración. Obtuvo un puntaje de 2 de 4 puntos posibles. La tercera categoría es convenciones. Sofía obtuvo un puntaje de 2 de 2 puntos posibles. La siguiente sección brinda una explicación de las medidas de Lexile y Quantile. Estas medidas pueden ayudar a padres, tutores y educadores a encontrar recursos de instrucción apropiados para el nivel de Lexile o Quantile de cada estudiante. El informe de puntaje de Sofía indica que obtuvo 980 L en la medida de Lexile y 915 Q en la medida de Quantile. Para obtener más información sobre las medidas de Lexile y Quantile y cómo acceder a recursos gratuitos para apoyar las destrezas de lectura y matemáticas de su hijo, se proporciona un enlace con una página web. Estos recursos explican, por ejemplo, cómo encontrar libros para el nivel de Lexile de su hijo. También hay actividades, juegos, preguntas y otros elementos de matemáticas del nivel de Quantile de su hijo para apoyar su aprendizaje. Al pie de la página 4 hay información sobre cómo se comparan los puntajes de Sofía con el promedio de la escuela y del estado en ELA y matemáticas. Ella obtuvo un puntaje de 2.540, que es más alto que el promedio de la escuela, 2.530, y el promedio del estado, 2.492 en ELA. En matemáticas obtuvo un puntaje de 2.550,
que es más bajo que el promedio de la escuela 2577, pero más alto que el promedio del estado 2483. Veamos ahora los resultados de Sofía en ciencias. La prueba CAST se administra en los grados 5 y 8 y una vez en la escuela preparatoria. El rango de puntajes para el quinto grado es de 150 a 250. El nivel general en ciencias de Sofía, nivel 3, y su puntaje de 230 indican que logró la norma del quinto grado. A continuación, podemos ver el rendimiento de Sofía en 3 áreas de la prueba: ciencias de la Tierra y el espacio, ciencias de la vida y ciencias físicas. La primera área mide cuánto aprendió su hijo sobre el lugar de la Tierra en el universo, los sistemas de la Tierra y la actividad humana. Sofía obtuvo el nivel en o cerca de la proficiencia. La segunda área mide cuánto aprendió su hijo sobre las cosas vivientes, ecosistemas, herencia y evolución biológica. Sofía obtuvo el nivel por encima de la proficiencia. La última área mide cuánto aprendió su hijo sobre la materia y sus interacciones, movimiento y estabilidad, energía y ondas y sus aplicaciones. Sofía obtuvo el nivel en o cerca de la proficiencia. Hacia el pie de la página se puede ver cómo se compara el puntaje de Sofía con otros estudiantes del quinto grado de la misma escuela y de todo el estado. El puntaje de Sofía de 230 es mayor que el promedio de la escuela de 209 y el promedio del estado de 202. Los estudiantes que toman la CAST en los grados 10 o 12 reciben un informe de puntaje del estudiante solo para ciencias. Para obtener más información sobre el CASP, visite el sitio web del Departamento de Educación de California en www.cde.ca.gov. Si tiene alguna pregunta sobre los puntajes de su hijo en el CASP, comuníquese con la escuela de su hijo para obtener más información. Esta presentación sobre el CASP ha sido patrocinada por el CDE.